Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Quiero contarles una pequeñita anécdota, ¿verdad? Me sucedió que hoy muy temprano estaba revisando las versiones digitales de los periódicos hondureños y me encuentro con la información, y esta se nos pasó a nosotros ayer, que la fumarola que hemos contemplado en la última semana en esta cordillera Nombre de Dios, en un cerro pegado a Pico Bonito, no es producto de una fuente geotermal, ni es un humo producto de factores volcánicos, sino que es un incendio forestal. Fíjense que me sentí como que hice el ridículo, porque desde el lunes esa era la temática que hemos abordado, creyendo que Pico Bonito podría ser un volcán, ¿verdad? Es cierto, nosotros no somos vulcanólogos, pero la expectativa de la gente era verificar si en efecto ese humo, esa fumarola tenía origen volcánico. Bueno, hicimos el programa el lunes, la versión generalizada de los expertos es que no era masa tectónica, sino que simplemente una fuente geotermal, humo producto de una fuente geotermal. Y esa fue la información oficial. El lunes la confirmaron nuestras autoridades, martes, inclusive nosotros titulamos esa noticia. Vi titulares de periódicos justamente diciendo eso, y hoy nos encontramos con que llegó ya una misión que viajó, subió 2 días de escalonamiento y se encuentran con que es un incendio forestal. Me sentí ridículo, fíjense, una semana, casi una semana, sí, una semana. Cumplimos pasado mañana, el sábado, para determinar que era un incendio forestal. Que ojalá lo controlen, ojalá lo controlen. Yo creo que resultaba más simple desde el viernes que apareció la fumarola, mandar una cuadrilla caminando para que llegaran en 2 días al pico de ese cerro y determinar, y no hacer el ridículo que creo que hicimos. Anécdotas, cosas que el país debe ir superando con mayor rapidez. Bueno, hoy el tema no es del proceso que se lleva a cabo para que la comisión multipartidaria que se nombró evalúe los más de 100 expedientes que tiene ahí o currículum de la gente que llegó, porque cree en el proceso, cree que tiene las mismas oportunidades que Mario Aguilar González. ¿Quién otro? Que Carlos o Eduardo Enrique Reina. Miren que hay mucha gente de fe en Honduras. Hay mucha gente con una profunda fe. Cree que tiene las mismas oportunidades que los que ya hemos mencionado, que han sido identificados por sus partidos como los representantes de estas instituciones en el Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia Electoral. Y además el Registro Nacional de las Personas, donde parece serán ratificados los 3 que actualmente están como interventores, o los 5 porque hay 2 suplentes. Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal. Hay mucha gente que tiene fe y cree que si muestran con documentación que están más preparados que otros y que tienen más idoneidad que otros, a pesar que no tengan padrinos políticos, los pueden tomar en cuenta. Tanto la comisión multipartidaria como el Congreso cuando proceda a la elección. Es importante tener fe. Es importante tener fe. Miren, yo creo que todo está arreglado ya. Sobre todo en Libre. En el Partido Nacional igual. En el Partido Liberal ahí sí hay problemas. Todavía no se han decidido por esos conflictos internos que tienen. Ayer el Central Ejecutivo divulgó una nómina de 3 personas para el registro, para el Consejo Nacional y para el Tribunal de Justicia Electoral. Pero inmediatamente reaccionó la bancada que sigue a don
Mario Segura y dijo, no. Nosotros vamos a determinar quién será o serán nuestros representantes en función de los resultados en la evaluación de esta comisión multipartidaria. Ahí tienen problemas y controversia el Central Ejecutivo, la bancada del Congreso y algunos otros liderazgos del Partido Liberal de Honduras. Pero bien, hemos hablado de eso casi toda la semana. Vamos a hacer una pausa, claro, pendientes, porque para nosotros es un evento muy importante para Honduras, indistintamente de las imperfecciones, indistintamente que ya todo lo tengan cocinado. No nos queda más que tener fe y que la gente que conformen esos organismos se dé cuenta que no puede llegar al Tribunal de Justicia, al Consejo Nacional Electoral y al RNP a hacer lo que históricamente hemos hecho, a primar los intereses del partido y a ver qué trampas le ponemos al otro partido para asegurarnos el triunfo en las próximas elecciones. Porque si andamos jugando con ese fuego pernicioso que nos tiene así hundidos, igual que es el nombre de nuestro país, Honduras, lo vamos a acabar de destruir en el próximo proceso electoral. Por eso es nuestra esperanza que indistintamente que lo hayan negociado así como lo hicieron y que las audiencias públicas no sean tan convincentes porque uno ya sabe que lo arreglaron, al igual que negociaron las representaciones en el Registro Nacional de las Personas. Por lo menos tenemos una mínima esperanza que la gente que llegue a esos órganos se dé cuenta que Honduras está a punto de tener un conflicto social mayor al que tiene y que no resistirá representantes en esos órganos que lleguen a ponerse trampas unos y otros para garantizar su triunfo, sabiendo que detrás hay una población que está encendida, una población que está molesta por lo que el país o los dirigentes políticos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Pero bien, ya me extendí un poquito con esos temas, es que los traía aquí, no quería dejar de exponerlos porque el tema es otro que se los expongo a continuación. Miren, ayer el Consejo de Ministros respaldó al presidente Hernández, no solo para la apertura de una oficina diplomática en Jerusalén, sino que pónganle atención a esta línea del párrafo 2 del comunicado de Casa de Gobierno y reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Miren, yo no sé si esto es bueno o malo para Honduras, porque generalmente los hondureños analizamos este tema desde la perspectiva estrictamente religiosa. Sí, la mayor parte de hondureños, este tema lo hemos analizado siempre desde la perspectiva estrictamente religiosa, lo que dice la Biblia sobre Jerusalén, que lo mencionó el presidente Hernández en San Ignacio Francisco Morazán hace 2 días, que los pueblos que bendigan al pueblo de Israel serán bendecidos. Y nosotros, los hondureños, desde pequeñito nos llevaron a la iglesia católica, bautista y otras denominaciones y crecimos, porque este asunto es de fe, ¿verdad? Creyendo eso por fe. Pero sabemos que estas decisiones políticas tienen otro tipo de consecuencias, que estas decisiones políticas también deben verse desde la realidad práctica del mundo actual. Por eso es que les digo, yo no sé si estamos correctamente ubicados o mal ubicados con esta decisión. El hecho es que después que hubo muchos presidentes que tuvieron el deseo realmente de trasladar la capital de Honduras, que está en Tel Aviv, a Jerusalén, y no lo hicieron. El actual presidente no lo ha hecho, ¿verdad? No ha dicho que va a trasladar la capital hacia Jerusalén. Pero ayer su Consejo de Ministros, y ya les digo textualmente lo que acordó. El Consejo de Secretarios de Estado resuelve respaldar al presidente constitucional de la República en su decisión de establecer en Jerusalén una misión diplomática oficial como oficina de cooperación política, cultural y comercial, la que es una extensión de la Embajada de Honduras en Tel Aviv, y reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Y el mismo presidente no lo dijo así tan tácitamente, pero en un 90% casi lo dijo anteayer en San Ignacio. Dice,
ya les digo, dice, no van a violentar la soberanía. Un país, dice, que venga a instalar su embajada aquí en Honduras y no la instale en Tegucigalpa, que es nuestra capital, dice. En San Ignacio lo dijo, Jerusalén es la capital de Israel. Bueno, me extendí, lo acepto. ¿Qué consecuencias tiene esto para Honduras? Es el tema de hoy, aquí en Frente a Frente, considerando la cantidad de árabes fuertes, poderosos, económicamente influyentes que tenemos en Honduras. Frente a Frente presentó el tema del día. El tema esta mañana, los pros y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es el tema que vamos a discutir esta mañana con nuestros panelistas que ya se encuentran en el set. Las redes sociales de Frente a Frente, se las recuerdo nuevamente, es Frente a Frente HN. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como cuentas verificadas. El tema de esta mañana, los pros y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Ahora iniciamos con el programa. Si podemos repetir la pregunta mientras nos oxigenamos un poquito, Jennifer. El tema de esta mañana, los pros y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Ya el periodista Renato Álvarez leyó el comunicado de Casa Presidencial y luego lo vamos a analizar más en este programa con los panelistas que se encuentran ahora en el set. Los pros y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Esperamos sus comentarios, preguntas también que tengan sobre el tema en las redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Miren, ese es Jerusalén. Esa es Jerusalén. Ahí está en la pantalla. Lo que usted está viendo alrededor del Kremlin, la parte Kremlin, que se llamaría así, son los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Ese enfoque que está ahí, se mira la mezquita que corresponde a musulmanes. Usted puede ver las torres inclusive de prédica de los musulmanes, pero esa es la parte vieja, la histórica ciudad, la eterna ciudad de Jerusalén. Y en la periferia usted puede ver lo que corresponde al Jerusalén moderno. Usted lo puede ver ahí al fondo, ¿verdad? Que bordea a lo que es la ciudad vieja. ¿Y esa cúpula que destaca ahí? ¿Cómo dice? Esa cúpula que destaca ahí. Ese es el domo, esa es la puerta de Damasco. Lo que usted está viendo es la entrada principal a la ciudad vieja de Jerusalén. La cúpula era la mezquita. La mezquita que está dentro en la parte como tal. Estos son los mercados tradicionales del viejo Jerusalén. Segundo centro de adoración de los musulmanes, ¿verdad? Sí. Sagrado. Sí. Un sitio sagrado. Y luego ahí lo que está viendo el público es la oferta de mercado tradicional en el viejo Jerusalén, donde se encuentran tiendas de todo tipo, de personas de Palestina, musulmanes, católicos, ortodoxos católicos. Se encuentra también tiendas de personas hebreas y usted puede ver la armonía como tal. Es un sitio realmente interesante por la combinación que hay y la forma pacífica. Todo el mundo cuida los aspectos inherentes a la seguridad de esta parte, una ciudad bendita. Todo aquel que ha podido estar ahí siente un impacto, Renato, de todo lo que ha conocido a través de la religión que profese, un impacto muy sustancial, espiritual, porque usted, si es católico, por ejemplo, recorre la Vía Dolorosa en medio de estas pequeñas tiendas donde usted encuentra, por ejemplo, ahí puede ver un samovar. Estas son las famosas callecitas de Jerusalén que nos permite prepararnos como usted desee. Si es en la parte cristiana, usted tiene mucho que ver ahí. La persona que va a ir a Israel, que va a ir a Jerusalén, tiene que prepararse espiritualmente. Lo mismo el que es hebreo, es parte de sus deseos, es estar frente al muro de los lamentos y poder orar ahí en el primer templo que se ofreció al Señor. Y tres, lo mismo los musulmanes igualmente accesan como tal. Este es un sitio que usted va a ver que se combina lo más puro de la religión, lo más puro de
de la espiritualidad de la humanidad entera. Las ceremonias, usted puede ver las ceremonias ahí, es una ceremonia hebrea en la cual se hace una ceremonia para este niño que está en medio, está entrando a una etapa de su desarrollo. Y usted puede ver al fondo, y ahí ese es el Torá, ¿verdad? Que el niño tiene que empezar a trabajar, a conocer y al mismo tiempo a vivir bajo ese alineamiento. En el viejo Jerusalén, bueno, usted sale a Jerusalén, la ciudad en sí, fuera de esto, y usted se va a encontrar cualquier cantidad de tecnología, cualquier cantidad de establecimientos de investigación, de desarrollo, pero se conserva siempre mucho tradicionalismo, es una ciudad muy santa, realmente muy santa. Santa Jerusalén, no pecan ahí. Mire, hay templos religiosos, sitios históricos, y yo no estoy aquí burlándome de nada, pero de Santo Jerusalén, yo entiendo que su pueblo no peca, es como ir al Vaticano. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo ir al Vaticano. De todo no es lo mismo ir al Vaticano que estar en ese sitio, Renato. No es lo mismo. No cabe la comparación. Usted lo que va a ver en Roma. Es que yo no he estado en Jerusalén, hombre. Mire, ahí está la parte del desarrollo completo. Está la Universidad de Jerusalén, la Universidad de tecnología, de la ingeniería tecnológica israelí. En este sitio se encuentra la sede del gobierno, el Knesset, que se llama, el Parlamento israelí, se encuentra la Corte Suprema de Justicia de Israel, se encuentra la sede del Poder Ejecutivo de Israel, se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores de Israel y todos los ministerios se encuentran en esta sede. Bueno, el doctor Denis Castro Bobadilla ya ha estado en Jerusalén al menos 3 veces y ahí dialogando con los políticos influyentes, ha estado con Netanyahu y otras autoridades muy importantes. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de Honduras. Creo que preside esa comisión, ¿verdad? No, yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del mismo Congreso Nacional, del cual nos permitieron la oportunidad. En primer lugar, Renato, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y Solo déjeme presentar aquí panelistas. A mis invitados. Claro. En algún momento, viendo a Jerusalén, el doctor, me emocioné. Percibí que pensó que no había nadie más que él aquí en este lugar, describiendo emocionado la ciudad de Jerusalén. Estoy seguro que don Omar García, que estuvo hace poquito en Taiwán, ¿conoce Jerusalén, doctor? No he tenido el placer. No ha tenido la oportunidad. No he tenido el placer, pero hemos estado expuestos por muchos años a la lectura bíblica y en la parte histórica y también en la parte de diplomacia, porque soy catedrático de la Academia Diplomática itinerante de este país, en la Academia José Cecilio del Valle, y en la parte diplomática últimamente veo bastante actividad referente a este importante logro para ambas naciones. Muchas gracias, doctor. Graco Pérez también, analista recurrente. Aquí le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. ¿Conoce Jerusalén, Graco? Fíjese que he sido invitado, pero hay una política del gobierno israelí que es que ellos atienden, a diferencia, me imagino, lo que sucede en el Congreso de la República, ¿verdad? Pero a nosotros los mortales, doctor, fíjese que cuando nos invitan tenemos que pagar nuestro transporte. Y como en 2 ocasiones he decidido no ir por esa razón. Porque tienen otras prioridades con su dinero, pues. Sí, porque creo que cuando un gobierno hace una invitación debe hacerla de forma completa. Si no, entonces mejor tomo yo mis ahorros y me voy de viaje de forma independiente. Y por cuestiones también a veces de compromisos, pero después de haberlos escuchado a ellos, entiendo por qué me sentó de este lado usted. Porque allá veo una posición, cuando usted hizo la introducción del tema religioso, y veo que ya estamos bien orientados. Mi hermana sí estuvo 4 meses, ella es trabajadora social, y pudimos hablar acerca, estuvo en Jerusalén 4 meses, y en su formación de trabajadora social me ayudó a entender cómo es todo el tramado social.
tuvimos tiempo de platicar. Por eso le digo que he estado expuesto ante Sí. eso, por lo menos no directamente, pero sí indirectamente como familia. Bueno, pues habrán aquí dos visiones sobre esta decisión de Honduras. Ya están Sí, marcadas. ya están marcadas las visiones. Ya lo estableció Graco. Esto más, yo no sé por qué no está el gobierno hoy, porque ya se nos había dicho que vendrían 2 altos funcionarios del gobierno a exponer sobre esta decisión del presidente Hernández, respaldada por su Consejo de Ministros. Pero resulta que hoy en la mañana se nos dice, no, la persona encargada de comunicarnos no nos dijo nada. Y ayer en la noche se nos confirmó, llegarán 2 altos funcionarios del gobierno. Pero bien, seguramente intervendrán por teléfono si... Están preparando las maletas. Pero del parecer de ellos. Pero tenemos un alto funcionario del Estado. Así que... Tenemos un alto funcionario del legislativo, correcto. Pero del ejecutivo no tenemos nada. Del ejecutivo Así no es. hay. Bien, así están las cosas. ¿Nos conviene realmente esa decisión? Miren, nadie se había atrevido. Y aunque no se haya trasladado la embajada a Jerusalén, el Estado de Honduras, representado por el gobierno, dice reconocemos. Y esto es un acto oficial, ¿no? Ah, bueno, estoy equivocado. Bueno, muy bien, muy bien. Yo así lo percibía. Reconocemos a Jerusalén como el Estado de Israel. Capital. Como la capital de Israel. Bueno, pues al final solo será el presidente Hernández, Eval Díaz y la gente del Consejo de Ministros quienes lo reconocen. Bueno. Porque aquí me está haciendo algunas observaciones Graco. Y de eso es lo que vamos a debatir. Pro y contra. Yo sé que hay una comunidad en Honduras ardida en este momento, que es la comunidad árabe. De origen palestino. De origen palestino, tan ardidos. Miren que cuando hubo aquella crisis de hace meses, inclusive yo escuché a un alto funcionario del Estado decir que parte del movimiento social que se producía era financiado por empresarios de ascendencia árabe. Yo los escuché, estos oíditos. Ya veteranos escucharon eso. Por eso les digo, es una decisión bien compleja y atrevida que hoy vamos a analizar con gente que lee, con expertos, y eso es lo importante, después de la pausa comercial. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le tiene información de tránsito vehicular para facilitar su vida cada mañana. Así está la cantidad de alertas de tránsito vehicular y las gráficas de la plataforma tridimensional Waze mostrándonos los puntos complicaditos de tránsito vehicular a esta hora de la mañana, cerca de la calle La Salud, ya transitando en el Boulevard Juan Pablo II, un accidente vial que dejará su consecuencia más adelantito. La 10ª calle de Comayagüela ya está congestionada hasta el puente Francisco Morazán y alrededor del Estadio Tiburcio Carías Andino. Tenemos rojos intensos ya sobre el Boulevard Económica Europea y pues hasta llegar a conectar con el Boulevard Fuerzas Armadas y se extiende esta cola de vehículos hasta la parte baja. Rojos intensos también en el anillo periférico, a la altura de Residencial San Juan, Colonia Bella Oriente y lugares cercanos. Las líneas de vehículos están desde las oficinas de Hondutel en la San José de la Peña, San José de la Vega y todo este sector está complicado. Y un ojito a San Pedro Sula, el Boulevard del Norte, ya está pues reportando gráficas y alertas de tránsito vehicular frente a la CA13, transitando frente a Choloma, también rojos totales. Y hay una obra en marcha de la Alcaldía de San Pedro Sula cerca de Residencial Pedregal que hace que se complique ahí el tránsito vehicular. Información con inmediatez que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro. Con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los pro y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel es el tema que estamos discutiendo esta mañana y también a nivel de redes sociales esperamos sus comentarios. Nos llegan algunos a esta hora en Twitter, dice Ezequiel David. Cuando se estudia la historia de Israel no solo desde el punto de vista religioso, sino que histórico, se sabe que Jerusalén es la capital de Israel.
Tenemos un comentario aquí un poco más arriba, dice Aníbal Montoya, es un tema con implicaciones religiosas, políticas y sociales. La ciudad del gran rey, como la denomina David en Salmos 48, los pros son bendiciones de Dios y una postura firme de país, y los contras, todo aquel que está a favor de Israel estará en contra de los que no aman esta nación. También tenemos otro comentario, José Mario Reyes dice que es una excelente decisión, es lo menos que podemos hacer con un país que ha colaborado tanto a Honduras. Desde seguridad y agricultura, Israel es un aliado directo de Honduras. Es importante fortalecer relaciones, he estado 3 veces en dicha ciudad y aprecian a los hondureños. Shalom. Dice Juan Fernando Pérez. La paz. Paz sea contigo. Entonces, la paz sea contigo. Sí, la palabra es una palabra hebrea. ¿Se acuerda usted que cuando Jesucristo, en la historia bíblica 30 segundos, doctor. del cristiano, llegaba a la casa, la paz sea contigo? Está. Y Eso cuando es. el sacerdote en misa dice, la paz sea contigo, es algo bíblico, esa forma de saludo. Pues, En la población israelita, el hebreo se saluda con shalom. Pues así saludo de nuevo a esta jovencita periodista, comunicadora egresada de Unitec, Jennifer Girón. Shalom, Jennifer, y a continuar leyendo los mensajes. Shalom igual entonces, al ya conocer qué significa. Vamos a ver, Juan Fernando dice que esto ayudará al país a mantener unas mejores relaciones con Israel y vendrán muchas bendiciones para este país de parte del Padre Celestial. Fernando dice que esta es una buena noticia, estamos con Israel, Shalom, y pues ahí deja algunos salmos, pedid por la paz de Jerusalén, sean Un público prosperados profundamente los que te aman. creyente, ¿verdad? Así es. Siento porque que hoy tenemos un público profundamente espiritual, católicos, protestantes, por lo que estoy viendo. Bienvenidos, Maravilloso. bienvenidos al programa, bienvenidos Maravilloso. todos. Y aún a los que discrepen de esta decisión. Es maravilloso. ¿Tiene más mensajes? Bueno, muy bien. Tiene más mensajes, Jennifer, pero ya iniciamos el debate aquí. Se escucha Shalom, pero también Salam Aleikum, que es también el saludo entre los musulmanes, que tiene que ver también con la paz, ese anhelo también que debe estar. Bueno, comienzo con esto. Yo desde ayer he estado diciendo, con esta decisión del presidente y lo que ha resuelto el Consejo de Ministros, el Estado de Honduras está reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Cuando yo dije esto aquí, ahora en la mañana, en Frente a Frente, miré con este ángulo del ojo que Graco Pérez dijo no. Es decir, y rápidamente colegí por ese movimiento que hizo con la cabeza. Solo Eval y los ministros y el presidente son entonces los que reconocen a Jerusalén como capital de Israel, o es el Estado de Honduras. Bueno, buenos días y shalom. Vamos a tratar de entrar un poco al ámbito internacional y debo aclarar que yo simpatizo con el Estado de Israel. De hecho, les contaba aquí la anécdota que cuando el señor Porfirio Lobo reconocía a Palestina en Naciones Unidas, estuve invitado en un programa y también fui atacado por eso. Pero respecto a esa temática, Renato, mire, primero, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Ministros apoyando al presidente en una decisión? Así es. Si ellos obedecen al presidente. O sea, aquí no existe esa estructura en la que el Consejo de Ministros va a cuestionar una decisión presidencial. Eso no, eso es intrascendente. Eso solo es para decir que cuenta con el apoyo del gobierno. Eso uno. Dos, las embajadas de los países están en las capitales. Y si lo que van a abrir es una oficina comercial, política, cultural, y no sé qué otros calificativos más, es eso, una oficina. La pueden abrir en la ciudad que quieran y en cuantas ciudades quieran. Es como un consulado. La embajada está en la capital. Si tomamos Estados Unidos, que es el ejemplo que todos conocemos muy bien, Washington es la capital y ahí está la embajada de Honduras. Puede tener, y este es otro término que utilizan, dicen, es una extensión de la embajada. No, extensión es un anexo. Claro, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa tiene un edificio, tiene un anexo, va a tener un nuevo edificio. Eso es un anexo y esa es una extensión. Pero lo que está en otras ciudades es una oficina. Digamos, le pongo un ejemplo nuevamente de Estados Unidos. Los consulados pueden estar en cualquier ciudad.
Las oficinas pueden estar en cualquier ciudad, pero la embajada está en la capital. O sea, eso es querer manejar, y el desarrollo del programa, si tenemos el espacio, le voy a dar mis consideraciones por qué lo están haciendo, querer manejar una imagen de que se está haciendo algo que realmente no se está haciendo. Ahora, existe un compromiso porque recordemos que un día después que se produjo la votación en Naciones Unidas para cuestionar la decisión de Estados Unidos de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, al día siguiente el gobierno de la República, presidido por Juan Orlando Hernández, fue reconocido por Estados Unidos. Ahí surge el compromiso y el apoyo que Honduras debe darle a Israel. Claro, tenemos, y no desconozco, una relación histórica de amistad, de cooperación, de apoyo de Israel, eso hay que reconocerlo, pero eso es muy diferente a la situación que estamos viviendo actualmente. Mire, en esa votación, 9 países a favor de Estados Unidos, el resto del mundo en contra. ¿Cuáles fueron esos 9 países? Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Israel y 5 países más de Asia-Pacífico, Palau, Islas Marshall y otros países que sería difícil empezar a ubicarlos en un mapa. Guatemala mueve su embajada por otras razones donde la señora esposa de Benjamín Netanyahu llegó y dijo que ella es la que ha promovido que Honduras abra su embajada en Guatemala. No, perdón. Llegó a Guatemala diciendo que ella es la que promovió que Honduras, Guatemala... No, que Honduras... ok, es cierto, que Honduras traslade su embajada a Jerusalén. Lo cual no ha sucedido. Existe, por otro lado, y esto solo para darles algunos avances de estos temas, existe, y para que hagamos una discusión, existe una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 1980 ¿sí? En la cual pidió a los miembros pide que se retiren todas las embajadas de Jerusalén y se vayan a Tel Aviv, porque reconoce que Jerusalén tiene un estatus especial internacional. Entonces Honduras cumplió. Los últimos que tardaron en salir de Jerusalén fueron Costa Rica y El Salvador, pero finalmente salieron. O sea que si Honduras hace eso, está violando una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es parte del derecho internacional, y nosotros entonces, un país respetuoso del derecho internacional, estamos tomando una posición contraria al mundo, a el mundo. O sea, 9 países apoyaron a Estados Unidos en esta situación. Entonces esto tiene una serie de implicaciones que no quiero yo extenderme mucho, pero tengo otros elementos para que sigamos aquí la conversación. Para usted simplemente es una declaración verbal, una declaración política, que venga el presidente y dé a entender que con esta decisión de abrir una oficina diplomática en Jerusalén es el reconocimiento tácito del Estado de Honduras a Jerusalén como capital de Israel. No pero pasa de ser una declaración para usted. Bolsonaro, que dijo que iba a abrir el presidente de Brasil, que dijo que iba a abrir la embajada también, abrió una oficina de negocio, y así otros países, Hungría y otros más. Paraguay lo hizo, pero luego con el gobierno que vino posteriormente se retractó y la retiró. En este momento solo la tiene Estados Unidos y Guatemala. ¿Y qué sucede ahora? Van a haber elecciones y está en peligro el cargo del señor Benjamín Netanyahu, que ya tiene 10 años en el poder, está seriamente cuestionado también y tiene que organizar un gobierno. Entonces en septiembre, creo que ahí por el 14, van nuevamente a elecciones a ver si él logra organizar un gobierno, una coalición de gobiernos, correcto. Bueno, para los que dicen, ¿cómo es eso? Que van a haber elecciones en Israel, y si hace como 3, 4 meses hubo elecciones y las ganó por un margen estrecho Benjamín Netanyahu, pero no pudo tener el respaldo total del Parlamento para ser ratificado como primer ministro, ¿verdad? Primer ministro de Israel. Lo mismo que le pasó a Pedro Sánchez con el Partido Obrero Socialista Español, ganó las elecciones, pero en los primeros intentos no ha podido encontrar el respaldo en el Congreso, en el Parlamento español,
para que lo ratifiquen como presidente o lo elijan como presidente del gobierno. En septiembre van a hacer un último intento. Si no lo logra, van a convocar de nuevo a elecciones. Eso mismo ha pasado con Benjamín Netanyahu. Don Omar García es simplemente una declaración verbal, dice que no tiene ningún peso. Eso que el Estado de Honduras reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y que bueno, Honduras va a abrir simplemente la oficina diplomática, pero no entiende eso de la extensión de la embajada en Tel Aviv, en Jerusalén. Y lo otro que ha dicho Graco, que me ha llamado poderosamente la atención, es que, y se lo digo, me ha llamado poderosamente la atención, porque esta versión yo es primera vez que la escucho, que luego que Estados Unidos reconoció el triunfo de Juan Orlando Hernández, al siguiente día, dijo usted... Diciembre 21 de 2017, votación en Naciones Unidas. Diciembre 22 de 2017, Estados Unidos reconoce a Juan Orlando Hernández. Es decir, a cambio... Al día siguiente. Lo que pasó ahí es que hay que aclararlo todo. Ahí fue que había una moción para condenar a Estados Unidos por el traslado de la capital a Jerusalén. Correcto. Entonces, solo 9 países, incluido Honduras, se fueron con Estados Unidos, respaldaron a Estados Unidos. Y dice Graco Pérez que al siguiente día entonces Estados Unidos estaba reconociendo el triunfo de Juan Orlando Hernández. Bien, interesante. ¿Qué piensa de todo esto, don Omar García? Luego vamos con el diputado don Denis Castro Obadía. Bueno, yo quiero ser reiterativo con respecto a esto, pues las naciones somos libres de establecer las relaciones diplomáticas con quien queramos. La forma en que se hacen esas relaciones diplomáticas obedece mucho a perspectivas y expectativas de los gobiernos de turno que coinciden para llegar a firmar, pero esos gobiernos son representativos de los estados. En ese sentido, la estrategia hondureña, mapeándola como está siguiendo 2 pasos. Yo entiendo de que toda esta situación ha llevado con 15 ítems históricos y estamos llegando a la inauguración de esta oficina de extensión diplomática, que es también un tratamiento que así se da de parte de la embajada que está en Tel Aviv para estar en Jerusalén. Yo creo que en ese sentido podemos hablar bastante, pero hay algo que tenemos que hablarlo ya directamente, y es la frase que dijo el señor presidente de que reconocía a Jerusalén como capital. Yo creo que esa es la parte toral. Esa es la parte toral, tiene toda la razón. Esa es la parte toral y en definitiva eso atrae ya una reconversión de los mapeos diplomáticos de los países en los cuales ven algunos con ojos celosos, otros con ojos desconfiados y otros de buena fe este tipo de decisión. Haber hecho eso implica el reconocimiento de las consecuencias que se tienen, porque habrá represalias de parte de países que no están de acuerdo y que han dicho en la parte internacional que quien reconozca a Israel en este sentido y con la capital ya como de ellos, entonces se pone en una situación contrapropuesta a lo que es, por ejemplo, la Liga Árabe, la forma en que están constituidos otros países en Europa. Tenemos que estarlo considerando de que Estados Unidos en una forma directa ya movió su embajada. Otro país que movió su embajada es Guatemala. Ellos no lo hicieron bajo términos de negociación, porque yo lo que entiendo es que todos estos pasos que ha estado dando Honduras, se ve así en un mapeo, es parte de una negociación. Por eso está dándose esta avanzadilla paulatina, pero no va en retroceso, simplemente es más lenta, pero sigue avanzando hacia ese propósito. Por tanto, yo difiero en ese sentido de que solamente es una situación de palabra. Siento yo que se están dando en forma prudente, paso firme, referente a esta decisión. Y tenemos que aquí hablarlo, que sea una decisión del Estado, donde yo miro realmente un poco débil, es un pronunciamiento gubernamental al respecto de gabinete, que no debería de ser así, pues, porque no lo entiendo. Yo entiendo que el Congreso Nacional ya había ratificado esto, que es conforme a lo que es los tratados internacionales. Los congresos son los que deciden realmente si el presidente, de acuerdo como es el gestor, el director de las relaciones internacionales, pues están de acuerdo para que entable
relaciones diplomáticas amplias o restringidas con respecto a los tratados comerciales. Yo vislumbro con respecto a esto un acercamiento fuerte de Honduras con Israel, más Israel históricamente ha sido un aliado confiable, creo que mejor que los Estados Unidos más bien, y en ese sentido, este enlazamiento en lo cual nosotros ahorita como país nos estamos enrumbando, tendrá que irse ahí cultivando. Ahora, yo tengo varios amigos muy especiales de la comunidad árabe y a ellos no les está gustando este tipo de cosas. Y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Tanto judíos como árabes arraigados en Honduras tienen que respetar las decisiones de la nación hondureña. Porque también sucede de que personas que vienen de raíces migratorias de Medio Oriente, bien sea que vengan de Israel o bien sea de Palestina, pues quieren hacer que la nación hondureña, pues con estos sí, con estos no. No, nosotros somos una nación y en ese sentido yo me identifico como un hombre republicano, ¿verdad? Y demócrata, y en ese sentido cuando uno ya vive en una nación, tiene que atender las decisiones de su nación. No podríamos estar hablando de aspectos de grupos migratorios permanentes porque la nación hondureña es una nación. Nosotros no estamos albergando acá a grupos étnicos que tienen posiciones antagonistas y que definen el futuro de la República de Honduras. Para nada, somos una nación con derecho de existir y ya tenemos relaciones diplomáticas con 121 países de 128 que están reconocidos ahí en las Naciones Unidas. Y la forma en que hacemos esos establecimientos diplomáticos, fuertes en algunos, en otros nos hace falta, ejemplo, hay naciones, para poner un ejemplo, Rusia no nos exige tanto en el visado como lo está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, para los hondureños. Entonces, tenemos que estar considerando que el hecho de que una autoridad del Poder Ejecutivo que haya dicho de que Jerusalén es la capital de Israel, ya está estableciendo una política exterior y... Pero no necesariamente el reconocimiento del Estado. No, el Estado siempre lo hemos reconocido desde el momento que tenemos embajada. No. El reconocimiento del Estado de Honduras a Jerusalén como capital de Israel. No, en ese sentido ya está avanzando. Entonces, está avanzando. Entonces vienen las ratificaciones, viene el Congreso Nacional y viene todo lo que corresponde para ratificar. Porque si hasta entonces podemos decir que ya el Estado ha cumplido. Sí, reitero esto porque quiero que los conceptos queden claros. Son simplemente declaraciones del Ejecutivo, correcto, pero el Estado como tal todavía no reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Tiene que entrar en un proceso de reconocimiento amplio donde el Congreso Nacional tendrá que darle un respaldazo a eso. Y por ello es un poco preocupante cuando se dice públicamente: durante yo esté en el gobierno, estén tranquilos porque estamos reconociendo a Jerusalén. Mire, eso no es bueno. La política exterior no es correcto. La política exterior es bien delicada. Al presidente de la República. Sí, estamos de acuerdo. Y el canciller le ejecuta. Lo Entonces, según la Constitución, no tiene que pasar por el Congreso ni por ningún lado. Él puede decidir lo que quiera según cómo se levante ese día. El problema es que está haciendo una declaración, pero en la práctica está haciendo otra cosa. Porque si él dice, yo, presidente de Honduras, reconozco a Jerusalén como capital de Israel, ese ya es un lineamiento de política exterior. Por eso lo digo. Y el hecho es que si es así, entonces Honduras tiene que trasladar su embajada a Jerusalén. No abrir una oficina de intereses que no tiene nada que ver con la embajada. O sea, es una oficina de intereses subordinada, no es una extensión, no es un anexo. Podríamos para usted es una contradicción. Para mí es una contradicción. Él está expresando su voluntad y está jugando, y en eso estoy de acuerdo, está jugando a que sí y a que no, y tratando de obtener mejores beneficios y no sé qué otras negociaciones. No, yo no lo miraría así. Yo lo miro como una forma propia de dar pasos. Es más, yo creo que crecientes. él está abriendo su oficina porque en caso que no gane Netanyahu, el panorama puede cambiar totalmente. Puede ser. Entonces él no decide. Ahora, si Netanyahu es nombrado jefe de gobierno y crea su coalición de gobierno, entonces seguramente sí, ya tengo la oficina y ahora esta la convierto en embajada y la otra me queda como una oficina allá en Tel Aviv. Bueno, el embajador es una jugada. El embajador Cohen
que es el itinerante Guatemala-Honduras. Bueno. En pocas horas dijo, después de las elecciones de septiembre, nosotros sabremos si abrimos embajada de Israel en Honduras. Entonces estamos en eso. Exactamente. Pero para que, siguiendo con la tesis que yo sustento, para darle fuerza, miren la decisión de Paraguay. Se vino un cambio de parte del gobierno y ya Paraguay no mueve su embajada. Era una decisión del gobernante en ese sentido. El presidente de origen palestino de Paraguay. Sí. Por eso pero legalmente lo hizo. O sea, todo tiene que ver en función de las leyes, pues. Todo tiene que ver en función de las leyes. Démosle Ahora, cabida, démosle cabida al doctor. Solo voy a decir esto. Porque se me puede levantar e ir, va a decir, ese debate es entre los dos. Mire, Es que no la estamos desquitando porque no, le estamos dando todos los argumentos. Todos los argumentos. El embajador Cohen en Guatemala dijo precisamente eso. Después de las elecciones veremos si abrimos embajada en Honduras. O sea, Honduras está abriendo oficinas de negocios. Dice ser extensión de la embajada de Honduras en Jerusalén. Israel no está abriendo ninguna oficina en Tegucigalpa. Y por principio del derecho internacional, principio de reciprocidad, Israel debería abrir aquí, una oficina similar a la que está abriendo Honduras en Jerusalén. Una declaración gubernamental dice que al haber Honduras abierto una oficina diplomática en Jerusalén y antes del traslado de la embajada a Jerusalén, Israel va a abrir la embajada en Tegucigalpa. Dice una declaración gubernamental, ya la voy a leer para que nos sirva de insumos. Doctor Denis Castro Bobadilla, con todos estos elementos. Pues yo no sé si en ninguno de los dos invitados suyos, don Graco y don Omar, han hablado en realidad en el Parlamento israelí, o si tuvieron oportunidad de hablar con el presidente del Parlamento israelí. Solo usted ha hecho eso. Espérenme, Usted es el o elegido. hablar con Benjamín Netanyahu, Nunca, así enfrente. Nunca he estado cerca de él. Entonces quiero decirle algo. En primer término, no se trata de Benjamín Netanyahu, don Graco, se trata de una situación, así lo entiendo yo, de la población hebrea de considerar a Jerusalén su capital. No puede irse Benjamín Netanyahu, que se vaya cuando quiera, pero Jerusalén para el pueblo hebreo es su capital. No, para el pueblo hebreo estamos Eso claros. para que el público entienda claros. que no se trata... Pero en Jerusalén no solo viven hebreos. Bueno, exactamente. Mire, luego la palabra que usan aquí, que van a haber represalias de qué sé yo, por eso vengo armadito. Yo fui la persona No, él habló de que se relacionó primeramente con la Unión Soviética, sin ser comunista, y yo tomé la decisión cuando yo estaba en el servicio exterior de conversar. Lo hacíamos en un café, lo que sea. Y me convencí de que Honduras necesitaba, y era la época en que estábamos, todavía en los años 80, con los problemas de todo lo que había acá. Un día se me ocurrió llamar por teléfono a un ministro de Honduras y le dije, es necesario tal cosa, y le dije al presidente Azcona, que había ido a Costa Rica, es necesaria tal cosa. Mándelo, me dice. Le hablo al señor de la embajada de Rusia, que estaba en San José, le digo, alistate que vas para allá, le digo. Le pusimos la visa y viene. Y el señor que está aquí presente, Renato, y todos sus amigos le pusieron, ahí vienen los rusos. No. Entonces, así está titulado en el periódico. Histórica incorrecta. Yo nunca le tuve miedo a los rusos. Entonces, espéreme, pero sí le titularon en el periódico aquel día, ahí vienen los rusos. Y una de gente que fue al aeropuerto, que el avión de Sasa estaba los pasajeros asustados, como que si nos iban a comer y qué sé yo. Le voy a regalar una copia del periódico porque lo tengo todavía. Así lo titularon, ahí vienen los rusos. Permítame. Por aquello del comunismo en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces nos decían, van a haber represalias, nos van a quitar la visa, ya no vamos a poder vender. Dios mío, un hecatombe. Aquí está para que el público pueda ver que los primeros que hablaron fueron los empresarios, pero cuando fuimos a Moscú, aquí están los famosos empresarios, que usted los puede ver, estaban jovencitos, Emin Abufeli, Edwin Rosenthal, estaba Osmo Maduro, ahí los puede ver usted. Yo mismo les tomé estas fotos. Présteme esta fotografía para... llévela. No, esta que usted relataba de los... No, la donde están los empresarios. Ahí están. Ahí los puede ver. Empresarios. Ya no los van a reconocer. Aquí están, ¿ves? No, están muy jovencitos, mírenlo. Sí, que están muy jovencitos ahí. Mire, ahí está Emin Abufele, mire, tenía pelo. Ahí está Emin Abufele. Emin Abufele, sí. Ahí está Edwin Rosenthal. Está el doctor Reginaldo Pantin. Este es el Ministerio de Relaciones Exteriores y al mismo tiempo de Economía
de la Unión Muy bien. Soviética. ¿A dónde queremos llegar, doctor? En esta parte lo que yo le traigo la introducción es que todas esas cosas que hablan, que van a haber represalias, que van a haber esto. Mire, el mundo se trata de lo que él acaba de explicar, de una relación. Y el jefe de Estado en Honduras es el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández. Está reconocido como tal. Todos los actos jurídicos del país así lo establecen y todos los actos internacionales que Honduras ejecuta está reconocido como tal. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser invitados por el Parlamento de Israel y fuimos 2 personas. Y en esta ocasión, cuando yo tomé la palabra, enfrente de nosotros estaban todos los jefes de bancada, más la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Knesset, que es el Parlamento israelí. Y la visita era por razón de que poder conocer el problema in situ, no que me lo cuenten los periodistas, in situ, ir a la Franja de Gaza e ir a la parte de Cisjordania. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta, pudimos ver, yo pude ver, de lo que ocurre ahí y las cosas que están ocurriendo en el sur de Israel y en una parte este. Y pudimos ver también la situación que se apremia en ese sitio, acompañado por un grupo de parlamentarios de todo el continente americano. Por Honduras fuimos 2. Cuando tocó la parte de Honduras, yo tuve que reclamar y decir en ese sitio que es en Jerusalén, en el Parlamento israelí, que Honduras era un país amigo, era un país históricamente unido a Israel y nosotros, aparte de poder conversar, es lo que nos estaban contando, requeríamos de algunas cosas muy importantes. En primer término, el país que yo represento tiene necesidades porque somos un país de 200 años. Pero Israel, a pesar que tiene menos edad, pero llegó todos los PhD de Rusia, todos los PhD que habían en Alemania, ingresaron la gente ya universitaria. Sí. Entonces es más fácil trabajar y nosotros estamos construyendo cosas, pero al mismo tiempo tratamos de educar nuestra población. Necesitamos, le digo, que no necesitamos armas, necesitamos educación para nuestro pueblo y para que los jóvenes nuestros pudieran contactarse. Pero al mismo tiempo nos piden que nosotros los apoyemos, pero requerimos más todavía, requerimos que en esto ustedes puedan abrir para nosotros, parte de esa comunidad hebrea en Honduras, la embajada, restituirla en Tegucigalpa, como sea, pero restituirla. Y así fuimos exponiendo. Cuando tomó la palabra la presidenta, nos dijo, justo miembro del partido que pertenece a Benjamín Netanyahu. El Likud, ¿verdad? Likud, partido de derecha. Y dijo, no comprendo por qué Israel cerró su embajada en Honduras. No comprendo por qué también cerró, creo que Nicaragua. Nicaragua, todo lo trasladó. Dejó una concurrente en Guatemala. Y dejó la concurrencia en Guatemala. Entonces dice, y les hice ver, muy cierto, aquí están los colegas de Argentina, está el de Brasil y otros que estaban ahí. Pero en Centroamérica y en el Caribe, ellos son voto, pero de una nación. Nosotros somos, en ese istmo, 6 países. Y República Dominicana inclusive. Entonces, dice, no podemos comprender qué ha pasado. Le prometo, dio su palabra a la señora, de que nosotros vamos a hacer todo lo posible para coordinar esto, porque Israel tiene que volverse a la parte de Mesoamérica y replantear su política exterior con estos países. Cosa que yo agradecí y nos hicieron la oportunidad de que la Universidad Autónoma de Honduras tiene pendiente que vaya a firmar un convenio ya con la Universidad de Jerusalén para que los hondureños puedan iniciar estudios y con la homologación de títulos para no perder tiempo de algunas cosas. Al mismo tiempo, se lo planteé en la parte que me tocó al primer ministro de Israel, a don Benjamín Netanyahu, y él dijo que en esos días dijo que venía para Guatemala, había un viaje, no sé si se realizó o no he estado pendiente en esa parte, pero igualmente se iba a reunir con el presidente Hernández en la ciudad de Guatemala, creo que se reunieron en Brasilia,
Pero lo importante es que él también estaba de acuerdo en esa parte y nos dijo que cuál habría, a mí me preguntó enfrente cuál sería la razón por la cual Honduras tendría inconveniente en eso. Le digo, bueno, en primer lugar, el presidente en Honduras generalmente se toman decisiones colectivas de gobierno en interrelación con el Congreso. Usted va a ver que el Congreso Nacional de Honduras, a través de una moción que presentó el diputado Tomás Zambrano, él pedía que el Congreso Nacional, la Asamblea completa del Congreso, pudiera hacer una moción exhortativa al Poder Ejecutivo para iniciar el proceso para el traslado de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuál es la razón? Entre otras, lo siguiente, es como que la embajada americana estuviera en San Pedro Sula y esta es la sede del gobierno. En Jerusalén está la sede del Parlamento israelí, completa. Todos los ministerios de Israel están en Jerusalén. El Poder Ejecutivo de Israel está en Jerusalén. Y aparte de ello, la mayoría de las sedes de las universidades y centros de investigación como tal, por ejemplo, la más alta tecnología de ingeniería investigativa y creativa de Israel está en Jerusalén. Entonces Honduras pudiera abrir una oficina. La oficina que están abriendo es como el Air Force One. Realmente el Air Force One, cuando el presidente está dentro del avión, es el avión y ese es la sede del Ejecutivo de los Estados Unidos de América. Si el embajador de Honduras se mueve a Jerusalén y está en esa oficina, esa es la sede de la embajada de Honduras porque está el representante autóctono de Honduras en Israel. En esa parte no voy a... Resumamos, doctor, porque avanzamos mucho en el tiempo. De forma permanente tendría que estar el embajador. Entonces, tranquilo. Honduras va a abrir su oficina, la oficina la está abriendo, también conversamos sobre eso, Honduras la va a abrir bajo una serie de requisitos y se abre en Jerusalén Oeste, no se preocupe, ahí en esa parte. Y luego, con una cooperación de instalaciones y todo eso, la seguridad correspondiente, que eso es uno de los sitios súper seguros. Y a lo demás, con el tiempo, pues volver a ver qué más evoluciona. Estamos negociando y se está haciendo bien. Entonces tiene que hacerse con pasos así. Eso es todo. Cuando tienes política exterior diseñada y se dan los pasos es correcto. Cuando es reactivo y se responde a los intereses de uno o dos países, nos está conformando una política que va a dar respuesta a un mundo complejo. Estamos solamente respondiendo a los intereses de uno o dos países. Y yo lo he dicho antes, la política exterior y el mundo no es Estados Unidos e Israel. Miren, yo quiero que el público quede claro con esto. Ustedes son, en el caso del doctor, funcionario público. Con esta declaración del gobierno de Honduras, con lo que ha dicho el presidente, con lo que ha dicho el Consejo de Ministros, así me responde brevemente con un sí y un no, es el Estado de Honduras que reconoce, sin haber trasladado la embajada a Jerusalén, a esta ciudad como la capital de Israel, simplemente con esta declaración, abriendo esta oficina. Para mí lo está haciendo. Para usted sí. Para usted sí. Es un reconocimiento del Estado de Honduras porque se trata del presidente de la República. Y esperemos el discurso del ciudadano presidente en Jerusalén. Es muy importante que lo escuche. Es que sí, así es. Y para usted, es que miren, no necesita el Congreso ratificar nada de lo que haga el Ejecutivo en este asunto. Desafortunadamente somos un país presidencialista y el presidente puede tomar las decisiones que quiera. Yo lo que digo es que es incongruente, como toda la política exterior de Honduras, que él dé una expresión de reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y no traslade la embajada. Si ya la reconoció, ok, señor, traslade la embajada. Al final va a haber al Congreso cuando tengamos un tratado de libre comercio entre Israel y Honduras, porque eso viene. Esas son las cosas que tenemos que ver. El tiempo lo va a decir. Es importante ver que todos los poderes del Estado están trabajando en hacer unísono un mensaje claro y decisivo con respecto entre las relaciones diplomáticas de Honduras e Israel.
Y no, y el mundo y entero. no debe haber ambivalencias, porque si hay ambivalencias, diferentes ambigüedades, mejor dicho, ambigüedades, diferentes interpretaciones, no nos conviene a ninguna de las dos naciones. Usted dirá, ¿cómo una nación que lo poco que exporta, el 4% llega a América, entre Honduras y Israel no llega ni a 2 dígitos en comercio? Realmente esto nos está interesando. Hay varias cosas que aquí se están hablando. Estamos hablando de educación, estamos hablando de transferencia tecnológica en el manejo de agua, en el desierto, estamos hablando acerca de transferencia de empoderamiento de nuevas formas de educación universitaria, porque las adolecemos. Estamos hablando acerca de apertura para poder nosotros venderles café, cacao, carne ovina, con certificación Koresh, por ejemplo, que es la mejor pagada por los israelitas, no solamente acá, sino que también en el Caribe y en Nueva York. O sea, hay varias cosas que debemos de estar considerando. Por favor. Ya entramos a los pros y contras, ya entramos a esa temática que la vamos a profundizar después de la pausa. Yo solo quería poner en claro los conceptos para usted, el hecho que el presidente haya dicho Honduras reconoce a Jerusalén como capital de Israel y que venga el Consejo de Ministros y respalde al gobernante, aunque sea una figura inédita, esto solo en Honduras. Para ustedes tácitamente el Estado de Honduras, con lo que ha dicho el presidente, ya está, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Dice Graco, al final así es, dice, pero es incoherente esa política exterior de Honduras. Es como cuando usted dice... Argumentaremos luego con Graco por qué cree que es incoherente, ya lo ha anticipado, pero hay un hecho claro, irrefutable. Si el presidente lo dice, que es el que planifica la política exterior del país y lo ejecuta la Cancillería, si el gobierno como tal está en la misma línea del presidente reconociendo a Jerusalén, decimos entonces con toda contundencia, indistintamente de las incoherencias que arguye Graco Pérez, que el Estado de Honduras desde ayer, con lo dicho por el presidente, ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Y lo va a ratificar con la visita del presidente. Y la declaración. Ahí no hay. Está más bien irrespetando al país amigo, porque entonces que le traslada a la embajada. No, o sea, ¿qué bueno, es yo ese no jueguito estoy de hablando negociando? A favor o en contra. Bueno, si tomó la decisión, de esa situación, hágalo. Estoy diciendo de que al presentarse el presidente con su comitiva, que espero que sean empresarios y no solamente gente que está en el gobierno, con congresistas y todo lo que corresponde. Fue alguien de la hecho Comisión de Política el hecho de Exterior. estar ahí es un mensaje de que el Estado está diciendo ratifico. Muy bien, vamos a tener que reflexionar también sobre esa resolución de la ONU, de la cual Honduras formó parte, que nadie de los estados de la ONU debe trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén. No, era más bien de la salida de las embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Esa es la resolución. La en resolución 1980. Que las embajadas que estuvieran en Jerusalén salieran a Tel Aviv. Por eso, y Honduras fue parte de eso. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que la OEA tenga algo parecido? Diga, todas las embajadas que hay, de los que tienen en Tegucigalpa, tienen que irse para San Pedro Sula. Ese es derecho internacional. Por eso somos miembros de una comunidad internacional. Ustedes han arrancado y estimulado al secretario de Gobernación para que agarre el teléfono y llame a frente. Don Leonel Ayala, después de la pausa comercial, vía teléfono aquí en el programa, cuando el próximo domingo será la inauguración de esa oficina diplomática en Jerusalén. Entiendo que el gobernante se va mañana para Jerusalén. Es una decisión estatal, ya no hay... Muy bien, pausa comercial y retornamos. Vamos a hablar también de las repercusiones que esto pueda tener internamente. Miren, yo leí la declaración de ese alto funcionario gubernamental, que parte de la movilización social en Honduras era estimulada por los árabes de origen palestino por esas decisiones del presidente, y yo quisiera profundizar un poquito, porque eso está como en algo vamos a coincidir. Como el cuestionamiento del presidente, de que el que no apoye eso casi es enemigo de Israel y Dios lo va a castigar. O sea, no vivimos en un país teocrático. O sea, él tiene que respetar. Y cuando se toma es estar cuestionando. Si usted no cree y no respeta o no piensa como yo pienso, entonces usted está equivocado y usted, como lo hace en todas las áreas. Como lo hace cuando usted es enemigo político, entonces usted es amigo de las maras y pandillas. Y voy a poner en el debate, sé que usted no va a participar ya en esta partecita del debate, estoy seguro que no va a participar. ¿En cuál parte?
cuando el gobernante arguye que también la decisión se toma porque la Biblia dice que el pueblo que bendice a Israel será bendecido. Tenemos ahora, ya tenemos. Y yo ya creo tenemos eso. ¿Usted cree polaridad eso? política. ¿Usted cree eso? Claro que sí. ¿Usted cree eso? Yo lo creo, es mi convicción. 1000%. ¿Usted cree eso? Yo lo que creo es que ya tenemos suficiente polaridad política para ahora polarizarnos religiosamente. Bueno, pero yo no soy religioso. Ok, No, eso es una la pausa, polarización y hay insumos para religiosa. seguir con el debate. Seguramente en cualquier nación del mundo que esté por trasladar la capital a Jerusalén o que se reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, levanta polvos, sí, aquí no era la excepción. Así que, natural lo que está ocurriendo, unos a favor y otros en contra. Regresamos. Tenemos mensajes que nos llegan a redes sociales. Dice Carlos Hernández: Honduras es un país libre y tiene todo el derecho de manejar sus relaciones diplomáticas con quien crea que es mejor. Y en este caso, la gran mayoría del pueblo hondureño creemos que Jerusalén es la capital de Israel. Y si a otros países no les gusta el asunto, es de ellos y se respeta. Chrysler dice: ojalá traten el tema de manera sensata, sin fanatismos religiosos. Hasta la fecha, la única cooperación ha sido en materia militar, que de poco o nada nos sirve. Héctor dice: este gobierno, en su afán de reconocimiento internacional, hace cualquier cosa, hasta transgredir disposiciones de la ONU. Esto parece más un show para congrajearse con Israel y de paso con Donald Trump. Dice Mariana Reyes que Israel ha sido un cooperante directo para Honduras. No sé en qué parte de nuestro país esté faltando, pero sí estoy de acuerdo con abrir la embajada en Jerusalén. Betty dice que la soberanía de un pueblo se debe de respetar. Se podría asemejar a que un país venga y quiera poner su embajada en la antigua capital Comayagua y no en Tegucigalpa. Como hondureños nos sentiríamos ofendidos por la falta de conocimiento acerca de nuestro país. También Eduardo Facusé nos escribe: la decisión de abrir una oficina comercial, embajada en Jerusalén, aparte de ser ilegal, no corresponde a los intereses de Honduras. Incoherencia de gobierno pretendiendo jugar geopolítica cuando no puede brindar ni educación ni salud básica a su población. Raúl Canales dice que el gobierno de Honduras solo está jugando a la geopolítica. El problema de reconocer a Jerusalén como capital es ir en contra de resoluciones de la ONU y solamente se hace porque el gobierno quiere tener el apoyo de Estados Unidos. Podría haber represalias de países que están en contra. Y también dice Roberto: señores panelistas, aterricen un poco y digan los pros y contras de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. No olviden que es compartida por los palestinos y los israelíes. Aquí estamos discutiendo los pros y contras para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Ahora continuamos con el programa. Y claro, Jennifer, y nos tardamos un poquito para aterrizar en cuanto a las expresiones del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Y se ha llegado a la conclusión, indistintamente de que algunos no estén de acuerdo con la política exterior de Honduras, que si lo decide el presidente, lo respalda el Consejo de Ministros, es el Estado de Honduras entonces el que está reconociendo a una ciudad como la capital de ese país, en este caso Jerusalén. Tenemos al abogado Leonel Ayala, licenciado Leonel Ayala, ingeniero sí, al ministro de Gobernación, ingeniero Leonel Ayala, para referirse a estos insumos que surgen en el debate de frente a frente en relación a la decisión del gobierno de Honduras. Ministro, adelante, buenos días. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Un saludo a los distinguidos ciudadanos ahí en el foro y a los televidentes. En efecto, el día de ayer en Consejo de Ministros hemos respaldado una decisión, una resolución en la cual el gobierno estaría instalando una oficina de intereses comerciales en la ciudad de Jerusalén como una extensión de la embajada hondureña en Tel Aviv. Hay que recordar que ya tenemos casi 30 años de no contar con embajada de Israel en Honduras. Y una de las situaciones que se dio en el gobierno del extinto doctor Carlos Roberto Reina, recuerdo que este servidor era diputado de ese Congreso y hicimos una manifestación en el Congreso Nacional, era que el gobierno de Israel solo podía instalar la embajada en Honduras si Honduras tomaba la decisión de instalar su embajada en Jerusalén. Obviamente, esa es una decisión propia de ellos y después de casi 30 años tenemos la oportunidad en la decisión del presidente Hernández de instalar una oficina de intereses
comerciales y de negocios. Y esto es porque obviamente también hay que ver la correspondencia del Estado de Israel en instalar aquí en el país la embajada de Israel en Honduras, porque obviamente hay que evaluar y valorar cuál va a ser la reacción y la decisión que ellos en una correspondencia solidaria diplomática también hagan lo mismo. Esto es una autodeterminación de Honduras sin injerencias externas. No podemos referirnos necesariamente a disposiciones en otras épocas, cuando ahorita tenemos también el interés de ser un país que quiere traer capital extranjero. En Estados Unidos hay mucho capital de Israel y el mismo Israel ha ofrecido diferentes situaciones que nos pueden favorecer en tecnología, en innovación, en educación. Ellos históricamente nos han otorgado becas a diferentes hondureños para que puedan prepararse. Nos están ofreciendo cooperación en el tema agrícola, en el tema de riego, de generación de agua, en el tema precisamente de tecnología militar o de apoyo logístico. Y nosotros tenemos que abrirnos a nuevas opciones y a nuevos mercados. Hay que ver también esto con otra dimensión, y es la dimensión que en Honduras más del 95% de los ciudadanos somos cristianos católicos, cristianos evangélicos. Usted ha visto ahí en las opiniones de la gente que les parece muy bien la decisión del gobierno de trasladar su embajada eventualmente, y que ahorita se abra una oficina de intereses. Naturalmente, ese 95% o más de ciudadanos cristianos católicos y evangélicos respaldan este tipo de decisiones porque creen que Jerusalén es la capital de Israel. En ese sentido, nosotros dimos el total apoyo al presidente de la República ayer en el Consejo de Ministros. Tenemos la convicción plena de que hay que abrirse a nuevas opciones en relaciones diplomáticas y aún en la cooperación que tanto nos interesa. Honduras necesita abrir nuevos mercados y tanto en el mismo Israel como en Estados Unidos hay inversionistas israelíes que pueden abrir nuevas opciones y nuevos mercados, y nosotros ser destinatarios en realidad de beneficios que le van a ayudar al país. Muchísimas gracias, Renato. Una pregunta así breve y una respuesta breve. ¿Es una decisión de carácter religioso la del Estado de Honduras o es una decisión política en función de intereses comerciales, culturales, señor ministro? Obviamente que es una decisión de carácter diplomática, de carácter de gobierno, porque nosotros estamos aquí para generar y propiciar oportunidades de desarrollo al país. Y si el Estado de Israel como Estado ofrece opciones de desarrollo al país, de cooperación mutua, nosotros estamos abiertos a traerle beneficio a nuestro país. Definitivamente que es una relación de gobierno. Muchas gracias al secretario de Gobernación, don Leonel Ayala, en comunicación con Frente a Frente. Yo creo que otro de los beneficios que podríamos tener de Israel es que Israel es la cuna de escuela de cooperativismo. El cooperativismo en Latinoamérica está pasando un momento histórico no muy loable y el cooperativismo hondureño puede beneficiarse con este acercamiento. Israel tiene amplio educación cooperativista en la cual nosotros podemos hasta hacer que el sistema cooperativista hondureño pueda implementar esas estrategias de apoyo que aquí se han dicho debido a los judíos o israelíes, vamos a llamarle así porque judío es la religión, israelí es la nacionalidad y la etnia es hebrea, son tres cosas diferentes, pero en este caso ahí tenemos que estar viendo de que se trasladan conocimientos de la convivencia humana y el cooperativismo en nuestro país puede mejorarse en función de escuelas donde el mismo Estado ha considerado eso hasta como parte de política de Estado. Entonces, aprender acerca de ello y ver cómo podemos mejorarnos. Por ejemplo, acá la migración árabe nos ha ayudado bastante en empleo. Históricamente así ha sido. Han sido desarrollistas, pero también han venido acá gente de Israel que han venido a invertir. Esa inversión es la que nosotros estamos necesitando. Entonces, tenemos que ver esto como relaciones entre naciones. Aquí la cuestión de que de repente viene alguien, y yo en lo personal soy un hombre cristiano evangélico, y influido por la palabra de Dios, entonces yo digo, está bien Jerusalén, pero a mí me trajeron acá para dar mi opinión profesional con respecto a la parte diplomática. Es nuestro derecho
establecer relaciones diplomáticas amplias con cualquier nación y cada vez y cada quien nadie está discutiendo y cada quien cuando establece relaciones diplomáticas como nación sabe que eso tiene beneficios y como dice la pregunta es muy acertada, siempre va a tener pros y contras estrechar más las relaciones. Yo tengo mi punto de vista de orden diplomático. La sanción de 1980 es una imposición extranjera en un territorio nacional donde le están imponiendo que debe obedecerlo o no. Es cierto, viene entonces la situación, creo que renunciamos al sistema internacional. Entonces, no, bueno, sigo la de este estadista. Nos vamos a la selva internacional. Sigo la del estadista italiano. Soberano siempre, aislado nunca. Y yo creo que esa raíz de formación diplomática siempre debe tenerse. Creo que por estar ahí aislados o pertenecientes a no damos pasos con respecto a eso. Soberanos podemos y estamos aislados porque solo 9 países están apoyando a Estados Unidos en esa posición. Por eso le digo, soberanos siempre, pero aislados nunca. Eso tiene que ver con la forma en que nosotros estamos llevando a cabo, de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras, nuestra política exterior, porque sí tenemos derecho a ello. Imaginémonos que ni siquiera habíamos tenido, Graco. Los extranjeros antes eran los que definían la política exterior hondureña. Renato, el señor ministro, en mi opinión, no dijo nada nuevo, siguió el mismo discurso. O sea, estamos abriendo una oficina, es una extensión de la embajada, que las relaciones las tenemos. Nosotros nunca hemos votado contra Israel. O sea, siempre hemos apoyado a Israel. O sea, ¿por qué? Y a ustedes lo escuché, Renato, creo que fue ayer o unos días de estos en este programa. ¿Por qué se nos habla siempre que la agricultura, el apoyo en educación, en riego por goteo, en desarrollo tecnológico y tal? Pero si tenemos las relaciones, entonces lo que ha existido es una mala política exterior, malos embajadores. Ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué estamos hablando siempre del riego por goteo en la zona sur, de la sequía y tal? ¿Por qué no lo hemos hecho? O sea, tenemos que tener una embajada en Jerusalén para tener buenas relaciones con Israel y que nos apoye. No lo creo. Estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo. Nos hace falta entonces efectivizar la eficiencia diplomática. Correcto. Por otro lado, el tema religioso, que somos 95% católicos y evangélicos. Mire, el Estado es una cosa. La religión es otra. Y por esos ideales han muerto personas y en Honduras también. Y ya viene el 15 de septiembre y muchos de los próceres de Honduras han defendido esa separación de Estado e Iglesia. Si vamos a caer en ese sistema y si vamos a caer en eso de que porque no me respaldan el tema de Jerusalén, ustedes son enemigos del pueblo de Dios y este va a ser un país maldito, o sea, estamos cayendo en una situación en un misticismo religioso que no corresponde. O sea, todos tenemos nuestra formación religiosa, todos tenemos nuestros pensamientos, nuestros criterios, pero el Estado es una cosa. Y el estadista, el gobernante, el líder de una nación, debe pensar en función del Estado, no de lo que él quiere o él cree. En función de la República. Desafortunadamente, le repito, la Constitución de la República así lo establece. El presidente es el que establece la política exterior y el canciller la ejecuta. Vamos a ver, Graco, ¿cuánto influyó Washington en esta decisión del presidente 100%. de Honduras, indistintamente de los beneficios 100%. en materia comercial, cultural o religiosa? 100%. 100%. Es que es evidente, un día es la votación y otro día, recordemos, estamos hablando de qué fecha, estamos hablando del 21 de diciembre, casi un mes que las elecciones se habían producido y no había un reconocimiento explícito del gobierno de los Estados Unidos. Y acuérdese que estaba toda aquella situación de que si la OEA pedía que se repitieran elecciones, que si otros países no reconocían, que otros hacían unos mensajes que no se sabía si reconocían o no. Al día siguiente, Estados Unidos reconoce al gobierno de Honduras. Es decir, yo percibo que, más allá de eso, los contras que usted ve en esta decisión del gobierno de Honduras están relacionados estrictamente con el derecho internacional. Claro, porque entonces ahí nos estamos convirtiendo nosotros en violadores del derecho internacional. Mire, Estados Unidos puede hacer lo que quiera.
Es una superpotencia. Estados Unidos se sale no firma cambio climático, no firma derechos humanos, se sale de acuerdos nucleares. No importa, él puede hacer lo que quiera, puede reconocer y dejar de reconocer a quien quiera. Pero nosotros somos un país que tenemos que marcarnos dentro del derecho internacional. Y si existe una resolución de Naciones Unidas en el sentido de que ningún país debe tener su embajada en Jerusalén, y Honduras la firmó, la debe de cumplir. Porque si no, mire, toda Europa, le estoy hablando de otros países cooperantes, sume Europa, sume Asia, sume todos los países cooperantes, versus 9 países, de los cuales Estados Unidos e Israel pueden ser los únicos que nos pueden dar cooperación por trasladar la embajada a Jerusalén. No sé. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Aquí hay una expresión personal del diputado Denis Castro Bobadilla con los cónsules honorarios de Palestina que se han pronunciado públicamente en contra de la decisión del gobierno de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es que no le tomen ustedes a broma. Quizás la reacción de él pareciera broma, pero no es broma. Sí. Denis Castro argumenta que los cónsules revisa el tratado de Viena de Palestina en Honduras no tienen que hacer pronunciamientos públicos de una u otra decisión que tome el Estado de Honduras. Vamos a escuchar sus argumentos después de la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana lo que discutimos son los pro y los contra para el Estado de Honduras al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Y nos llegan comentarios también de hondureños, esta vez en la cuenta de Facebook de Frente a Frente. Tenemos a Flor que dice: sí, estoy de acuerdo que Jerusalén sea reconocida como la capital de Israel. Wilson dice que es una excelente decisión. Mayra dice que solo traerá bendiciones. Verónica Torres dice: son más los pro para el Estado de Honduras. Además, en lo espiritual es un cumplimiento profético. Sin embargo, es complejo el entendimiento de este extremo. Es algo excelente, dice, para otro Frente a Frente. Dice Karen Amador: me parece perfecto que Honduras reconozca a Jerusalén como capital de Israel, pero mi pregunta es, ¿y para qué hay que abrir una oficina comercial o embajada de Honduras allá? ¿Cuál es el objetivo principal o el beneficio? Dicen: bendito sea Jerusalén. Dicen Nelson Mendoza: más armas para el país. Perdón, más bendiciones, dice. Tito dice: Israel aporta muchas becas de estudio a hondureños anualmente en Israel. En época de crisis ellos son los primeros en decir presente. Israel también tiene que abrir nuevamente su embajada en Honduras. ¿Qué ha hecho Palestina por Honduras?, se pregunta. Dios bendiga al pueblo y Estado de Israel. Vamos a ver otro comentario. Regina dice: lo que ha hecho el gobierno de Honduras es la mejor decisión, porque de Israel tenemos muchas oportunidades de recibir apoyo tecnológico, agrícola, etcétera. También dice Tania que es una sabia decisión, y Manuel dice que el principal pro es que se refuerce el alineamiento con el gobierno actual de Estados Unidos, y los principales contras que se atribuye el incremento de las tensiones entre Israel con Palestina y musulmanes en general, y se va en contra de las decisiones de la ONU. Carmen dice: como pueblo deben informar mejor las decisiones que están tomando a la hora, pagamos todos, dice, y solo un grupo es el que decide. Denis dice: caso de israelí, obediencia a pie, juntas a orden de los Estados Unidos, dices, juntías a orden de los Estados Unidos. Saúl Paz dice: Jerusalén es y será la eterna capital de Israel. Y Lorena dice: el Estado soy yo. Es una decisión unilateral de Juan Orlando Hernández, a quien el pueblo no reconoce como presidente. Dice: él no está pensando en pro o en contras para el país, está pensando en aliados que le ayuden a mantenerse en el poder. Y Linda Caballero dice: creo que tomar la decisión de poner la embajada de Jerusalén es muy buena. Después de todo, no le veo ningún problema al reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por enviarnos su participación. Recuerde que seguiremos leyendo más. Las cuentas de redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Continúe con nosotros luego de la pausa. Solo quiero anticipar una arista que nos recordaba hace algunos minutos el doctor Omar García. Muchas veces en la geopolítica uno ni entiende ni comprende de las decisiones que toman algunos estados. Y él nos recordaba y nos ponía a reflexionar aquí.
Ojo, dice, ahí hay una embajada de Irán en Nicaragua, dice. Esto también puede ser producto de una reconfiguración, dice, en política internacional. ¿Cuánto peso tiene Honduras? Sabemos que no tenemos mucho peso internacionalmente, pero tenemos que admitirlo. Estamos en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Eso no lo podemos obviar. Estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. La presencia de Irán en Nicaragua, reflexionaba el doctor Omar García, puede ser parte de esta reconfiguración que estamos viendo también en las relaciones de Israel con estos países. Pausa y profundizamos sobre este tema. Solo permítame unos segundos, doctor Omar García, pero es que antes nos quedamos pendientes con la respuesta del doctor Denis Castro en relación a los cónsules honorarios de Palestina en Honduras, que ya se han pronunciado públicamente en contra de la decisión del gobierno. Usted me decía, no tienen por qué hablar absolutamente nada los cónsules honorarios. ¿Cónsules de Palestina en Honduras o varios cónsules honorarios? Que es diferente. Lo último, no he visto, yo no conozco nada de eso, pero quisiera decirle, Renato, que el Tratado de Viena establece que ningún cónsul originario del país u honorario en el nuestro puede vertir opiniones sobre los asuntos y decisiones que confiere el Estado. Y quiero decirle que hay dos mecanismos. En primer lugar, la Cancillería llamar a esa persona que ostente el consulado honorario y le restringe o le retire el reconocimiento, el placet. Y lo mismo el Congreso Nacional lo puede hacer. Son dos mecanismos. Acuérdese que un cónsul honorario necesita el permiso del Congreso Nacional para poder representar en esas labores a un país. Nosotros tenemos una comunidad grande donde ellos, de hondureños que representan, por ejemplo, Turquía, Singapur, etcétera, etcétera, un montón de países. Entonces, ¿qué pasa? Pero ellos tienen ciertas restricciones como tales, y el Tratado de Viena es bien claro. Entonces, Honduras tiene, el presidente a través de la Cancillería puede perfectamente tomar sus disposiciones, y lo mismo el Congreso Nacional. No se trata de una represalia, se trata de poner orden en el país y que el que esté representando a un país reconozca sus deberes y sus derechos al mismo tiempo. La geopolítica en este asunto, doctor Omar García. Yo creo que hay que hablarla en esto. El compañero Graco decía acerca de Estados Unidos. Mire, si Honduras hubiese hecho con Arabia Saudita esto, Estados Unidos lo apoyaría 100% a ojos cerrados, porque Estados Unidos tiene dos grandes aliados en Medio Oriente, Israel y Arabia Saudita. Entonces, estas son cuestiones que debemos de estar claros como pueblo, pues. O sea, porque yo miré algunas cuestiones ahí que hablaban de que Estados Unidos acá tiene que hacerlo porque son aliados regionales, tanto Arabia Saudita como Israel. Entonces, a Estados Unidos no le queda de otra que apoyar esto 100%. Hasta, si usted dice, hasta tirar línea con respecto. Entonces, las naciones nuestras son pequeñas, somos en territorio, pero podemos tener pensamiento grande como lo que corresponde. Y en ese sentido, tenemos que estar claros que en la geopolítica hay una reconfiguración y presencia extracontinental de naciones. Ya tenemos una China continental, tenemos a Irán, que cuando hubiéramos pensado que Irán iba a tener una representación y con mucha fuerza, tanto en Venezuela como también en Nicaragua. Aquí estamos hablando de esos elementos. Y por favor también debemos de estar considerando, y yo le haría la pregunta acá a usted, Catracho, yo pido, no tengamos ninguna represalia contra ninguna persona de origen judío o de árabe. Están en nuestra nación, son catrachos igual que nosotros. La Constitución los ampara, son de la nacionalidad nuestra. Y en ese sentido me preocuparía que hubiese un revanchismo contra personas judías o projudías o contra árabes o proárabes. Nada de eso. Se están tomando decisiones acá que, como hemos estado sopesando, siempre tendrán consecuencias, bien sea por abstenernos o por continuar en esto o por dar pasos como lo que estamos haciendo. Entonces, aquí la reconfiguración geopolítica y geoestratégica, Centroamérica se está convirtiendo en uno de los polos de mayor atractivo referente a lo que es el futuro en el siglo XXI.
Centroamérica está cerca de los grandes depósitos de petróleo y de gas. Y estamos viendo también una situación que solo se lo pongo y que conteste la comunidad palestina. ¿Cómo ven los palestinos el tratamiento estatal de Irán hacia otros pueblos? Y usted va a ver, se va a sorprender de las respuestas que hay. Entonces aquí... es decir, los mismos palestinos les temen a los iraníes. Pues tiene que ver así, porque el iraní es una situación que es de su religión musulmana. Es que los musulmanes son chiíes y Irán suníes. que van a Y desaparecer los a palestinos, tenemos una comunidad palestina cristiana. No son vistos con buenos ojos. Se ven como una etnia que ha olvidado, rebelde, que ha olvidado las enseñanzas del mira, Corán. la presencia de Irán en la región no es reciente. Ha estado en Nicaragua hace muchos años, es igual que la presencia de Rusia. Entonces eso explica... La reciente es la China en El Salvador. Eso explica por qué más bien la equivocación de Israel y ratificar el error de haber dejado la embajada. Yo estuve en una reunión de la diplomacia ahí, de las últimas que tuvo la embajada acá. Entonces ahí es una situación de rectificación de ese error, porque pensaron y menospreciaron que esta zona no iba a ser en el futuro algo grande. Yo pienso más bien que debemos de aprovechar y ser inteligentes, y las personas más inteligentes, como las que tenemos acá, pueden aportar bastante para que podamos sacar provecho de tener relaciones comerciales, diplomáticas con cualquier nación, bien sea del Medio Oriente, en este caso es Israel, bien puede ser la misma países como Egipto, Arabia Saudita, Jordania, aquí están, lo sé. Pero Egipto, entonces tenemos grandes oportunidades como nación, o sea, démonos eso. Y es muy importante también, y yo pido a necesitamos mejorar con Turquía. Sí, pero Turquía también tiene problemas con los mismos Estados Unidos. Correcto. Porque es una nación bisagra en donde tiene el este y el oeste, está jugando un papel muy determinante. Entonces, este tipo de situaciones nosotros tenemos que darlo. Se ha dado un paso firme en el cual tendrá pros y contras. Ahora tenemos que estar listos todos los hondureños para confrontarlo. Bien sea las sanciones que tengan las Naciones Unidas, porque puede haber sanciones, no me cabe la menor duda, pero después de todo es una decisión nacional nuestra, ¿verdad? Y yo siempre soberana. he dicho, yo digo siempre, ¿verdad? Soberanos siempre, aislados nunca. Esa es una escuela de diplomacia. Estamos siguiendo la política exterior de Estados Unidos. Por eso es que pienso de que tenemos que diseñar nuestra propia política exterior. Al ser soberanos, tenemos que diseñar una política como exterior. naciones en el mundo es que estamos siguiendo algo. Y tenemos que estructurarlo en función de todos los intereses. Es que Graco piensa que Honduras ha tomado la decisión de reconocer a Jerusalén porque Estados Unidos reconoció el triunfo del presidente Hernández en la última elección. Nada de eso. No se puede desconocer. Tenemos que ver el análisis. Si usted empieza a ver, vaya, ya que nos metimos y ni modo. Es que ese es el origen. Nos agarraron en la cámara y hay que hablarlo. La familia Trump hay que ir a ver la historia. Tiene a su hija, el señor Trump, Ivanka Trump, está casada con una persona muy importante de ascendencia israelí, con cuyas decisiones también tienen influencia referente al mismo estado de las relaciones diplomáticas con Israel. Tenemos que reconocerlo. El vicepresidente Mike Pence tiene mucha preocupación y evidencia unas relaciones extra, más allá de su puesto con respecto a Israel. Hay mucha gente en Washington interesada en esto y hay otros que no están interesados, que están en contra, como suele suceder con respecto a las relaciones con los grupos. Entonces lo que hizo Honduras, en vez de estar en una política diplomática del limbo, o sea, de estar de espectador, esta vez dio un paso al frente ante una situación para ya definirse. Va a haber consecuencias de cualquier tipo. Pueden ser blandas o de sanción, verbales y hasta otras. El otro día tendrá beneficios también. Y esas son las cosas que tenemos que apuntar y lo veremos dentro de 5 y 10 años si realmente fue un paso adecuado o no. El otro día, el Faro de El Salvador sacó un reportaje sobre la influencia que tiene Washington en Honduras en cuanto a la relación de nuestro país con Israel. Se habla de que en la Casa Blanca hay una oficina religiosa donde ha estado varias veces el presidente. Bueno, a la Casa Blanca no ha ido muchas veces el presidente Hernández, ¿verdad? No ha ido ni una vez. Ni una vez. A la Casa Blanca con el presidente Hernández. Se ha reunido solo con No, estoy hablando del presidente actual. ¿Ha estado en la Casa Blanca?
Ah, no, reunido con otros presidentes de Centroamérica, sí. Sí. No, pero con el actual presidente. No, con el actual no. No, estamos hablando bueno, con Obama. que si ha estado en la Casa Blanca, ha estado, claro. Esa es una contradicción de este reportaje del Heraldo. Claro que ha estado. Porque se habla de que fue en la administración Trump por la influencia religiosa de Mike Pence, que se creó una oficina religiosa pro-israelí en la Casa Blanca y que esa ha influido en el presidente. Pero hay una contradicción en el reportaje. ¿Cuándo ha estado Juan Orlando Hernández mientras es presidente Trump en la Casa Blanca? Vamos a ver. Creo que en la Casa Blanca nunca. Ninguna. Ni todos los presidentes centroamericanos, ¿verdad que no? Tampoco. No. Pero yo le digo, ¿pero cuál es el problema? Si el gobierno iraní tiene una oficina religiosa también. Entonces, mire, es que estamos, yo estoy de acuerdo, estamos acá para hablar de cosas diplomáticas. La parte religiosa ha quedado a un lado, pero no se puede decir que no existe. Miren, este tipo de cosas también están del otro lado, entonces no debe de extrañarnos que no lo tengamos. Irán tiene una oficina religiosa. Estamos en los tres países, Israel, Estados Unidos y Honduras, están en procesos políticos, en procesos electorales. Eso no se puede. Es una realidad. Y están jugando política. Y los tres están jugando política. Yo le aseguro que este tema de Jerusalén va a ser utilizado políticamente en nuestro país. ¿Por qué? Mire esto. Y si queremos hallar similitudes en el ámbito político, el Partido Nacional es un partido conservador. Está el Partido Liberal, que obviamente su ideología es de libertad, y al otro lado está Libre. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos al Partido Nacional defendiendo al 95% que dijo el ministro de creyentes católicos y evangélicos versus los enemigos de Israel. Y los que no apoyan esa decisión es porque son enemigos de Israel. Y eso no debe ser visto así. Nuevamente, el Estado y la religión tienen que separarse. Y eso es lo que nos demuestra, doctor, y usted que está en el Congreso, que necesitamos un proceso de toma de decisiones en nuestro país. Está bien, pero para asuntos de gobernabilidad, y cuando usted se ve así inestable, se agarra de todo. Vamos a la pausa. Por supuesto. No. Pero no podemos desconocer el derecho internacional. No lo podemos desconocer. No podemos desconocer que en el gobierno del señor Juan Orlando Hernández hay muchos pastores evangélicos tomando decisiones de Estado y que es parte de la influencia que están ejerciendo para esas relaciones. Eso es un hecho. Mire ahí donde están todos los pastores. No veo ningún problema a eso. Usted lo va a ver en el Congreso Nacional. Ahí hacen una oración. Todo es que se instala la sesión. Sí. Y lo cual no es correcto, porque una cosa es el Estado, otra es la religión. Usted sabe que deben hacer una capillita allá atrás y todos antes de entrar recen, porque después lo que van a hacer ahí son diabluras. Mire, tenemos que terminar. ¿Usted está de acuerdo con que se abra una oficina, ¿cómo le llaman? De interés. Oficialmente le llaman así. Le llaman Oficina de Cooperación Política, Cultural y Comercial de Honduras en Jerusalén. Y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. ¿Está de acuerdo con esa decisión del gobierno de Honduras? Por supuesto que sí, y tenemos que estar viendo también que se respeten los derechos humanos de los palestinos. ¿Está de acuerdo usted con esa decisión? Por supuesto. ¿Y usted está de acuerdo? Es una potestad del presidente, es un derecho soberano de Honduras, pero tiene que ser coherente. Si reconoce a Jerusalén como capital, bueno, abra la embajada, pero no podemos estar en esa ambigüedad. Hombre, ¿y por qué no la abre? Porque es parte de un plan. Yo le aseguro que para noviembre ya va a estar. Es parte de un plan. ¿Para cuándo? Así es. Para noviembre ya va a estar. Sí. Gane o no Benjamín Netanyahu. Así será. Así es. La última pausa. Sí.